Bien, hermano, vamos a llevar a cabo un estudio y vamos a pedir que Dios nos ayude a entender lo que esta palabra nos quiere decir. Hay algo que nosotros tenemos como conciencia, que es un testamento, que hay una herencia. Y habiendo una herencia tenemos que pensar respecto del testamento, qué es lo que nos espera, qué es lo que Dios quiere regalarnos, qué es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Y vamos a ir rápidamente ahí al libro de Efesios, capítulo 1, versículo 15. Dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor con los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que Dios, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Habiendo leído esto, sabemos que la esperanza al que Él nos ha llamado y el conocimiento de cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Quiere decir que este Nuevo Testamento, este Antiguo Testamento que viene como para dar a sus hijos y a los santos una herencia, comienza a discernir a través del Espíritu Santo en nuestro ser, que nosotros creemos que según la operación de su poder en nosotros, el poder de su fuerza nos ha arrancado de las garras del demonio y de Satanás y de la rebeldía y del pecado. Pero también sabemos que dice cuáles son las riquezas de la gloria, de su gloria y de su herencia en los santos. ¿Cuál es la esperanza? ¿Cuáles son las riquezas de la gloria? Entonces, leemos en el libro de Juan, capítulo 3, primera de Juan, que dice en el versículo 2: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Y hermanos, todos los que están vivos hoy resucitarán en el día del juicio, y todos verán a Cristo, pero ya no lo van a ver como su Salvador, algunos, y otros lo van a ver como su Padre eterno, como el Dios que fue a preparar morada para ellos y que se va a volver a venir a encontrar con los santos. Porque dice la palabra de Dios que cuál es la gloria de su herencia en los santos. ¿Cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Entonces algunos no entrarán, aunque resuciten, en este rango de lo que dice la Escritura: amados, ahora somos hijos de Dios. Todo el que tiene esta esperanza, dice, no se ha manifestado aún lo que hemos de ser, porque sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es.
Y todo el que tiene la esperanza de verlo tal cual es, se purifica a sí mismo así como Él es puro. La purificación, antes o después de lo que ya conocemos, que es el bautismo, el arrepentimiento, el abandono de las obras de la carne, pues es parte de lo que el ser humano va conociendo que tiene que hacer. Dios le va predicando, deja las obras de la carne, vive en el Espíritu, y pues la justicia va a ser por medio de la fe. Y creo que toda esta palabra se redunda o se reduce y redunda en que las personas tienen que observar una conducta llena de fe. Fe porque ya pasaron situaciones en su pueblo, en otras generaciones, que no permitió su conducta el que ellos recibieran la verdad y la salvación. Dice el Evangelio, porque no iba acompañado de fe por las personas que oyeron. Ahora, ¿qué es lo que el Señor dice que somos nosotros, o que son los hijos de Dios? Dice Romanos 3, versículo 9, ¿qué pues? ¿Somos mejores nosotros que ellos? En ninguna manera. Porque ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Esto nos recuerda que en el tiempo en que estaba Sodoma y Gomorra, el pleito con el Señor era si había 10 justos, y a la hora de la hora no hubo ni uno. Y aquí como que se vuelve a repetir, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, y a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Pero lo que hace que las personas no reciban ni tengan la esperanza de ver a Cristo como parte de su propia vida y que lo esperen con alegría es que no hay temor de Dios delante de sus ojos. Sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún hermano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por la gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, que Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, y a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Después de que la Escritura dice que no hay justo ni aun uno, que no hay temor de Dios en sus bocas,
sus ojos y que luego quieren ser justificados por lo que hacen, que son buenos propósitos para portarse bien, y están siempre haciendo buenos propósitos de cumplir la ley. La Escritura les dice que eso no va a ser lo que les salve, porque la esperanza que tiene aquel que quiere ver a Jesucristo tal cual es la obediencia. Los frutos del Espíritu, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio, pero no las obras de la ley. No cumpliendo, haciendo esfuerzos por cumplir la ley, se van a salvar, ya que las obras de la ley no pueden salvar a ningún ser humano. Nadie será justificado porque cumpla la ley. O sea, si yo creo en que porque no robe voy a ser salvo, pues es un engaño del demonio, porque por eso no voy a ser salvo. Las personas van a ser salvas, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo, a quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre. Entonces, lo que salva a la gente de la esclavitud del pecado es la fe, de la limpieza que su sangre hace en sus seres interiores para obedecer las palabras que Cristo da en sus mandamientos. Porque por medio de la fe en su sangre se manifiesta su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces hay una lucha que se ve en lo que ahora acabo de escuchar, el término, la neurosis religiosa, que hay gente que no cree en las religiones y en los que practicamos las escrituras, porque dice que hay muchas personas que no son salvas, sino que son neuróticos religiosos, que hay pura religión, y la neurosis religiosa se da porque dejan el programa de los 12 pasos y se meten a la religión. Y entonces, como no han hecho su ejercicio de limpieza durante la estancia en los grupos para poder desarraigar su neurosis, entonces se convierten en neuróticos, dice este hombre, en neuróticos religiosos. Y yo veo que no es una religión neurótica, ni hay gente neurótica en la religión. Lo que pasa es que hay un falso entendimiento de la salvación, porque hay gente que cree que por cumplir la ley o por cumplir el mandamiento se van a salvar. Y la salvación no viene por eso. La salvación es por fe en que Dios puso como propiciación a Jesucristo para que en el derramamiento de su sangre, como de los animales anteriormente en los holocaustos, ahora se manifieste su justicia en Él, porque la manifestación de la justicia en Cristo es que Él ya pagó lo que a mí me tocaba que yo pagara por mi pecado. Por eso voy a ser salvo, por la fe en la sangre de Jesucristo que me limpia de todo pecado, no por el cumplimiento de la ley que dice la Escritura. Porque entonces entra en una lógica falsa la palabra de Dios cuando dice: yo haré que tú cumplas mis mandamientos y los pongas por obra. Cuando yo sea limpio por fe de mis pecados, seré libre. Por eso Cristo le decía a los judíos que habían creído en Él: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, en el Evangelio de Juan 8 a partir del versículo 32. Entonces, es bien claro que ahora la justicia de Dios por medio de la fe es lo que hace que se invalide el cumplimiento de la ley como el elemento que va a salvar a las personas. Entonces, la gente que sigue haciendo eso comete pecados el viernes, se arrepiente el sábado y el domingo va, se confiesa y luego el lunes empieza el mismo proceso. Es a lo que este hombre le llama neurosis religiosa. Siguen en el mismo pecado, pero ahora en la religión, metidos en la religión, y nunca pueden ser libres. ¿Por qué? Porque están con los propósitos de fin de año, que dijéramos así, de portarse bien. Ahora sí me voy a portar bien, ahora sí voy a dejar de decir groserías, ahora sí voy. Entonces la Escritura dice que no es en tus fuerzas ni en las mías.
No es en la fuerza del hombre de portarse bien como nosotros nos vamos a salvar de la esclavitud del pecado aquí en la tierra y de las tentaciones. Lo están haciendo en las fuerzas del hombre, en la carne. Entonces no es que sean neuróticos religiosos, sino que son personas que están haciendo las cosas en su propio pensamiento y en la carne sin tomar en cuenta la fe. Cuando se manifiesta en el tiempo la justicia de Dios, se manifiesta al que es de la fe de Dios. La justicia de haber pagado los pecados, el precio del pecado del hombre, no es porque el hombre cambió y ahora antes se portaba bien y ahora se mal y ahora se porta bien. No, la justicia de Dios cae porque en Cristo se concretó la justicia que había sido dada por el mandamiento: si en verdad te digo que el que pecare, ese morirá. Entonces la paga del pecado es muerte. La gente piensa, si dejo de pecar y me porto bien, entonces ya no peco y entonces ya estoy bien con Dios. Es una falsedad, es un engaño de la mente, porque la justicia que es del justo es el que se justifica a través de la fe en Jesucristo, porque justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando las personas se quieren portar bien por sus propios medios, es muy frustrante porque no pueden durar ni una semana ni 3 días en que vuelven a caer por las mismas. Entonces dice, ¿dónde está el hombre? ¿Dónde está la jactancia del hombre? Pues queda excluida. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley, dice el versículo 28 de Romanos 3. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Entonces el que anda cumpliendo las obras y sus buenos propósitos de cumplir la ley y portarse bien, sin fe, está destinado a morir, a perderse, porque lo está haciendo en sus propias fuerzas. Y entonces no hay cómo poder desarraigar de nosotros los malos pensamientos, los malos sentimientos, las malas palabras, la falta de respeto, la falta de... Se ve en la promesa, porque en el capítulo 4, versículo 13 dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. No fue por el cumplimiento de la ley de Abraham, sino por la fe, por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la ley y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. A Abraham no le contaron sus obras de la ley, sino le contó el creer en Dios como justicia. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Por eso dice, en la mira de manifestar en el tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesucristo. La justificación no viene porque te portes bien o porque hoy hagas el propósito de cumplir el mandamiento de la ley que dice no robarás o no hurtarás o no esto o no lo otro. Porque sin libertad de pecado, por la pura obediencia de la ley, pues sabemos que la sangre de los animales no podía cambiar a nadie. Nada más pasaba por alto. Y esa es una costumbre que tienen algunos de la iglesia mayoritaria, de que pues se van y se confiesan cada 8 días, pero no dejan de pecar porque no son libres. Y entonces tenemos que entender los que estamos
por la ley en el libro de Romanos capítulo 6, en esta última reflexión, y con esto termino. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, la práctica extemporánea o temporánea o cotidiana o consecutiva de las obras de la carne y el pecado son de muerte. Porque los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. ¿Qué no sabes? Que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte, en la muerte de la carne, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Si nosotros nos bautizamos, morimos al pecado, morimos a la carne. ¿Cómo vivirá el pecado aún en nosotros, sin que nosotros podamos decir no? Sin que nosotros podamos decir en el nombre de Jesús: yo no soy parte del reino del pecado, porque no soy esclavo, porque Cristo me ha hecho libre, porque tengo la capacidad de decidir que no. Los que no pueden dejar el pecado es porque andan queriendo cumplir las obras de la ley. Es que yo ahora me voy a portar bien y ahora voy a cumplir el mandamiento, y ahora cumplo uno, mañana otro, y luego hoy cumplen uno y mañana que quieren cumplir el otro vuelven a caer en el pasado, y así se van porque lo están haciendo en sus propias fuerzas. Si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Esta es la esperanza a la que se refiere Efesios. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Pero no va a haber posibilidad de ser santo por sus propias fuerzas. Se necesita el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que es el que da la revelación de la Escritura y la que puede poner para que la Escritura se convierta en una práctica de nuestra vida interior y de nuestra vida exterior para con nuestros semejantes. No es posible que nosotros creamos todavía en los buenos propósitos, en que si yo practico el programa, si yo leo, si yo oro, si yo esto y si yo lo otro. No, porque la fe la salvación es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, dar gracias a Dios que antes éramos esclavos de pecado, hemos obtenido la obediencia de corazón a aquella forma de doctrina a la cual hemos sido entregados, y libertados del pecado venimos a ser siervos de la justicia. Y dice el apóstol en el versículo 19: hablo como humano para vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación prestad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Cuál es el miembro que dice Santiago que enciende el infierno? La lengua. Entonces, sabemos que si no hay un arrepentimiento, si no hay una creencia, una fe en que Cristo derramó su sangre y me perdonó, en ese momento que se recibe el perdón, se recibe la libertad para ya no volver a caer en la misma tendencia que dice aquí. Si te sometes a alguien como esclavo para obedecerle, eres esclavo de aquel a quien obedeces, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para Jesucristo.
¿Que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. Si nos sometemos a alguien como esclavos para obedecerle, somos esclavos de aquel a quien obedecimos. La maledicencia, las obras de la carne, la fornicación, la codicia, la malicia, el rencor, la amargura, la maledicencia, son cosas que dicen algunos que acabo de escuchar hoy por la mañana, que padecemos los que estamos salidos del programa de los AA y que ahora estamos en la religión, dicen ellos. Somos unos neuróticos religiosos. Entonces, si nosotros estamos dando testimonio de que somos neuróticos, enojones y berrinchudos y rebeldes, pues la Escritura todavía en el Espíritu Santo nos dice que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley. Queremos ser sometidos a alguien como esclavo, como el demonio, para ser esclavos y obedecerle a todo lo que es pecado. Y después del pecado, la consecuencia de la muerte. O queremos ser obedientes a la justicia. ¿En quién está la justicia? En Cristo Jesús. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si creyeres, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. La justicia es la fe del don de Dios de haberme salvado por su cruz. Y si alguna gente cae en algún pecado, dice, esto os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Y el abogado va otra vez a pagar tu fianza. Pero lo que no va a hacer el Señor es lo que dice Isaías. Dice, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Quiere decir, le está hablando a los que continuamente están cayendo, continuamente están desobedeciendo y continuamente son rebeldes. Ahora, por último, en el versículo 3, del capítulo 6 en adelante del libro de San Juan, dice, entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y entonces esto le decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. ¿Para probarle en qué? En que este discípulo creyera que Cristo era capaz de dar lo necesario a aquellos que le sirven. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de estos tomasen un poco. Entonces, los que están en la carne, los que están en la vista de lo que ven, no tienen la fe de lo que no ven. Y esa fe y esa confianza es la que Cristo nos quiere decir hoy, que tengamos fe en que Él puede perdonar y liberar. No es en tus fuerzas, no es en que tú cumplas el mandamiento por tu propia voluntad y por las fuerzas que te da tu mente y tu voluntad. Es por la fe en creer que yo soy libre por la sangre de Jesús derramada en una cruz. Y con esto te invito a que trates de pensar en que seguimos muchas personas creyendo que por nuestra obediencia seremos salvos. Y no, es por nuestra fe que después nos da por fruto la obediencia. Teniendo fe en que el amor de Dios es obedecer, entonces nosotros después de la fe tenemos la obediencia. Pero si tú quieres obedecer sin fe, vas a estar en tus propias fuerzas, tratando de luchar por ti mismo, dejando la palabra de Dios a un lado, y vas a ir de fracaso en fracaso hasta que el diablo haga de ti lo que él quiera. Oremos en el nombre de Jesucristo. Te doy gracias, Señor, porque en esto es de donde nosotros hemos recibido tu revelación de que no es por obras, no es por buenas intenciones, es porque tengamos en cuenta
tu gran sacrificio, tu sangre derramada en la cruz, que es lo único que puede pagar el precio que tú mismo dijiste que iba a tener todo aquel que pecare, que es la muerte espiritual, la ausencia tuya de nuestras vidas, si cayéramos. Y Padre, gracias porque pronto veremos tu carácter aquí en la Escritura, la benignidad tuya y también la severidad con aquellos que no quieren obedecer. Por este día, Señor, yo te doy gracias por todo el esfuerzo, por el milagro que vimos hoy, por tu mano poderosa, puesta, Señor, en favor de un niño que no tiene grandes posibilidades de tener una vida y hoy se le ha cambiado la vida. Tu mano ha cambiado la vida de un niño a través de gente, como siempre has puesto, gente de buena voluntad, gente que sirve de buena voluntad, sin alzar las banderas, sin tocar las trompetas. Señor, se están haciendo cosas maravillosas. Y sé que esto es obra de tu mano, Señor. Nadie puede hacer esto si no eres tú. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Y amén, Señor. Gracias te damos por tu benignidad y tu bondad, Señor. Oh, ¿y ahora qué? Está en vivo. ¿Qué? Yo nada más le puse finalizar, como siempre.